celos y rencores, cisma en Montesa. Cuando Pere Permanyer y Francis Cox Bultó llegaron al acuerdo de crear una empresa motociclista, desde el primer momento afloraron dos personalidades bien diferentes. Permanyer fue un hombre discreto y austero, poco dado a la publicidad y el protagonismo. Su universo giraba en torno a la empresa, a su trabajo, y tampoco se le conocían gustos ni caprichos excesivos. Tenía por encima de todo una visión empresarial del negocio y un pragmatismo en el que dictaba la razón y no el corazón. Bultó poseía un carácter más abierto y próximo, de fácil trato, que no dudaba en aprovechar al máximo las ventajas de su acomodada vida, y cuyo entusiasmo contagiaba a los que le rodeaban. La pasión por el motociclismo era el motor que impulsaba su vida por encima de cualquier planteamiento empresarial. Es decir, que cada uno tenía una visión completamente diferente de cómo debía gestionarse una industria motociclista. Como vimos en el capítulo 7, su puesta en común fue muy diferente a la de otros socios que se unen en pos de un proyecto. No eran conocidos ni amigos, no trabajaban en ámbitos comunes. Simplemente una relación común de ambos, casualmente, les puso en contacto sin que ninguno de los dos tuviera en mente un proyecto determinado. Antes de su primer encuentro en el otoño, ninguno de los dos se había planteado la fabricación de una motocicleta. Bultó encontró en Permanyer un hombre improvisador, organizador, hombre con buena nota, según lo describió en una entrevista publicada en la revista Motociclismo, años después de aquel primer encuentro, cuando Bultó ya estaba implicado en el desarrollo de Bultaco. En otro momento llegó a decir que no tenía presente cuál fue su primera impresión de Permanyer, una sensación que permite interpretar el relativo interés con que Bultó abordó el arranque de ese proyecto común que querían emprender y que finalmente resultó ser una moto. Ya entonces, había una clara diferencia de planteamiento entre los dos, no es que él estuviese muy enterado de lo que era una moto, decía Bultó en Motociclismo, no tenía noción alguna de la moto. Bultó reconocía en él a un hombre trabajador pero algo desconfiado. Xavier Permanyer, tercer hijo del industrial, que desde muy joven desempeñó diferentes labores dentro de Montesa, desde aprendiz de tornero en sus años de estudiante a director industrial en la etapa final de Montesa, reveló al periodista Alex Medina algunos detalles de la relación entre su padre y Bultó, en un conjunto de excelentes artículos publicados por la revista Solomoto, en los que se hacía un repaso a la industria motociclista española hablando con los pioneros y sus herederos que vivieron en primera línea el crecimiento de aquellas míticas marcas. Hablando de esos primeros años de Montesa, Xavier Permanyer define claramente cómo era la relación entre ambos. En el año 1947 decidieron hacer una sociedad que se llamaría Motocicletas Montesa. Los socios fueron mi padre y don Paco Bultó. Entonces Bultó trabajaba en Vilanova y la Geltrú, donde tenía la delegación la firma de Pistones Male, y no quiso poner dinero en la sociedad, sino que se quedó como asesor. Don Paco puso el espíritu deportivo, pero no estaba en nómina ni en la plantilla. Venía de vez en cuando. Lo cierto es que la familia Bultó sí invirtió dinero en la nueva sociedad. La primera escritura se constituye el 31 de diciembre de 1945, pero es la familia Permanyer la que hace la aportación mayoritaria a la sociedad, el 89% del capital social, 630.003,36 pesetas, mientras que Bultó completa el 11% restante, 80.619,75 pesetas. El 3 de febrero de 1947 se constituye la sociedad con su nombre definitivo, Permanyer S.A. de Industrias Mecánicas, y un nuevo reparto societario, 76,3% para los Permanyer, y 23,7% para los Bultó. Es aquí, cuando apenas ha comenzado a andar la empresa, donde surgen las primeras discrepancias. Bultó se quejó porque todo iba a nombre de Permanyer, incluidos los planos del chasis, el motor y el nombre en sí de la sociedad. Y aunque se corrigió, aquel roce dejó huella. Un año después, en una necesaria ampliación de capital, entraron en el accionariado de la sociedad nuevos partícipes. La familia Permanyer siguió teniendo el porcentaje mayoritario, 44%, frente a la familia Bultó, Marqués 30,9%, los Guisá, Arderiu 13,6%, los Milá 9,5% y otro grupo de pequeños accionistas que contaban con el 2%. La relación entre los dos líderes de la marca era correcta, educada y cordial, pero en los escalones inferiores del organigrama de Montesa se libraba una batalla silente, marcada por el rencor y la envidia, creándose dos facciones dentro de la empresa, cada una de las cuales definida por su proximidad a uno de los socios fundadores. Hay que reconocer en la figura de Joan Chalamanch, que en 1952 se incorporó a Montesa en calidad de director de producción, a una de las personas que más abiertamente han hablado de aquellos días. Chalamanch inició un borrador de libro llamado Historia de un mito. Orto y ocaso de Bultaco, del que se llegó a publicar un extracto con motivo de la exposición monográfica sobre Bultaco desarrollada en el Museu de la Moto de Bassella en 2001. En esas líneas, Chalamanch ofrece su propio punto de vista. Como hombre fiel a Bultó, intuyo que no será fácil escribir la verdad de una historia que se vendió al público como una simple separación de socios que sustentaban criterios distintos respecto a la manera de enfocar el futuro de Montesa, cuando en realidad de lo que se trataba era de encubrir una historia de resentimiento, rencor, envidia y celos, alimentados casi desde el inicio de Montesa, escribe Chalamanch, sin pelos en la lengua. Bultó en su etapa al frente del departamento de competición de Montesa, junto a los hermanos Elizalde y Marcelo Cama, dándoles unas indicaciones. Lo que deja muy claro es que a él no le gustaba nada la personalidad de Permanyer, y solo al confirmarle Bultó que él mismo estaría al frente de la dirección industrial y técnica de la marca, entonces aceptó el trabajo.
Xavier Permanyer, lógicamente, daba una perspectiva diferente en solo moto. Bultó vivía por y para las carreras, y era un maestro en este sector. El resto no le interesaba demasiado. Estando en la fábrica, de repente se iba 15 días a correr un rally de coches a Ginebra, dice, refiriéndose a la participación de Bultó en el Rally de los Alpes, en 1951, al volante de su Bentley. Recuerdo que a la fábrica de la calle Pamplona, prosigue Permanyer, venían un montón de amigos de Bultó a prepararse las motos para las carreras, y como mi padre les decía que allí se tenía que servir la producción, no preparar motos de carreras. Las fábricas italianas dejaron de acudir al campeonato del mundo, que es cuando entró Derby en la producción de motos. El consejo de fábrica decidió dejar las carreras porque vino una época de crisis. Bultó se lo tomó como una falta de confianza hacia su persona y decidió dejarlo. Entonces Juan Chalamanch, que era un técnico que estaba con nosotros de segundo responsable de la fábrica, poco a poco fue copiando planos de lo que hacíamos en Montesa. Nos estamos anticipando un poco a los acontecimientos, pero que duda cabe de que Chalamanch fue en buena medida instigador de muchos enfrentamientos, o cuando menos ejerció como reactivo. Él mismo no duda en recordar una conversación que tuvo con Bultó en 1957, cuando el ambiente de Montesa ya se había enrarecido. Jefe, ¿por qué no creamos una nueva fábrica de motos? Estoy convencido de que muchos trabajadores de aquí vendrían con nosotros, le dije. Joan, eso estaría muy bien, me contestó. Pero añadió reflexionando, sería una lástima que esta trepa consiguiera sus propósitos y perdiéramos todo el trabajo de estos años, así que tenemos que continuar trabajando como hasta ahora. Por esta trepa se refiere a los Milá, Cabestany y compañía, próximos a la familia Permanyer. Este comentario del propio Chalamanch, sugiriendo la puesta en marcha de una nueva marca de motos, carga de razón las sospechas de Xavier Permanyer de que la rápida puesta en marcha de Bultaco. Pasaron apenas 10 meses entre la salida de Bultó de Montesa y la presentación, en marzo de 1959, de la Bultaco Tralla 101, la primera moto de la nueva marca. Se pudo haber orquestado con anticipación, cuando todavía todos los empleados de la futura marca formaban parte de Montesa. El mal ambiente del momento y las cosas que se han ido conociendo con el paso del tiempo han hecho que la célebre y eterna rivalidad entre Montesa y Bultaco adquiera así una nueva dimensión y un nuevo enfoque. Hasta 1957 Montesa había crecido de forma progresiva, apoyada en sus buenos productos y en sus éxitos deportivos. Bultó defendía la máxima, el mercado sigue la bandera de cuadros, es decir, que los resultados de las carreras eran claves para las ventas, y es lógico que fuera así, porque las carreras suponían un extraordinario escaparate publicitario. Gana el domingo, vende el lunes, decían los anglosajones de un modo mucho más explícito. El éxito en la isla de Man en 1956, colocando 3 Montesa Sprint 125 entre las 4 primeras clasificadas en la complicada cita del Tourist Trophy, o el dominio alcanzado en las primeras ediciones de las 24 horas de Montjuic, hacen que la marca disfrute de un notable reconocimiento que trasciende las fronteras españolas. Sin embargo, en 1957 la política económica del régimen franquista, basada en la autarquía, requería cambios estructurales, porque el sector empresarial corría el riesgo de desmoronarse. Urge tomar medidas y en 1959 terminará poniéndose en marcha el Plan de Estabilización Nacional, dirigido a reducir gastos e incentivar el ahorro para reducir la inflación y eliminar el déficit público. Pero antes de que el gobierno incorporara la nueva regulación, Permanyer, con una visión anticipada, decide recortar gastos no esenciales, y así se lo plantea al Consejo de Administración de Montesa. Visto con la perspectiva del tiempo, no podemos por menos que elogiar su excelente visión empresarial, y cómo tomó las medidas oportunas para que el crecimiento de Montesa no se detuviera. Permanyer había aprovisionado una importante cantidad de dinero con destino a la compra de terrenos para la construcción de una nueva fábrica, que vería la luz en Esplugas de Llobregat, el cinturón industrial de Barcelona, en 1961. Tenía claro que las instalaciones de la calle Pamplona iban a resultar insuficientes para que Montesa pudiera seguir creciendo. Así que los ajustes que decidió abordar terminaron convirtiéndose en una inversión de cara al futuro de la marca. Lo primero que se hizo en Montesa fue renunciar a las competiciones internacionales, que suponían un chorreo de dinero para la marca. Bultó no entendió la decisión, pero la tuvo que aceptar a regañadientes porque la mayoría del consejo apoyó la posición de Permanyer. Cuando se dio el siguiente paso, que fue cerrar, al menos de forma provisional, el departamento de competición, estalló, oponiéndose claramente a esa medida, que constreñía su actividad dentro de la marca. Así lo recordaba un ya muy anciano Bultó en 1991, cuando se le preguntó directamente por ese momento. Yo preparaba una moto para las 24 horas, la 175 centímetros cúbicos, y sin decirme nada, el Consejo de Administración aprobó la retirada de la competición. Y me fui por ese motivo, y no sé por qué Montesa siguió corriendo después cuando habían decidido que dejaban la competición, aseguraba Bultó con la perspectiva de tanto tiempo transcurrido. Y es cierto que Montesa, pese al cierre del departamento de carreras, siguió presente en diversas competiciones, todas nacionales, pero con un despliegue muy reducido. Siguió participando, casi por inercia, en las 24 horas, pero sin éxito, y esa menor atención a las carreras se hará notar, porque Montesa no volverá a ganar las 24 horas hasta 1963, y hasta 1966 no conseguiría un nuevo título nacional de velocidad. En esas condiciones que implicaban dejar la atención a las carreras reducida a la mínima expresión, Bultó decide desvincularse a todos los efectos de Montesa.
Se le ofreció mantener su presencia en el accionariado de la sociedad, pero lo rechazó, y la familia Permanyer terminó adquiriendo la mayor parte de sus acciones. Su salida se produce en mayo de 1958, con la convicción de que ponía fin a sus días en la industria motociclista. Sus más estrechos colaboradores no pensaban así y enseguida se movilizaron. Chalamanch había tanteado con anterioridad a varios compañeros que tenían idénticas sensaciones que él. Y no se lo pensaron dos veces, debían proponer a Bultó crear una nueva fábrica de motos. De hecho, a los pocos días de la salida de Bultó, una docena de trabajadores que ocupaban puestos esenciales en el organigrama de Montesa se despidieron del trabajo. Bultó dijo que se iba en 1958 y al cabo de una semana arrancaron Bultaco, recuerda Xavier Permanyer, pues ya tenían el motor fabricado. Chalamanch fue el instigador. Nosotros teníamos dos motores en estado de prototipo, uno con corona dentada y el otro con cadena. El primero todavía lo tenemos y el otro, que era su gemelo, se lo llevaron. Fue entonces cuando decidimos hacer la Impala. El Consejo de Administración de Montesa nombró a Leopoldo Milá director del departamento técnico y procedió a la reestructuración de todos los departamentos. La primera decisión de Milá fue abandonar el proyecto del motor monobloc en el que había estado trabajando con algunos de los técnicos que habían decidido abandonar Montesa y que sería la base del diseño de la Tralla 101. Milá tomó otro camino y aquello le llevó al diseño de una de las motos más emblemáticas de la historia de la industria motociclista española, la Impala. El 17 de mayo, Bultó y sus fieles se juntaron en una cena en la masía Can Castellví de Vallvidriera. Esa noche persuaden definitivamente a Bultó de que no abandone las motos y deciden seguir adelante todos juntos en un nuevo proyecto. 3 días después, el 20 de mayo, el grupo deja sus casas y a sus familias y se instala en la finca San Antonio, propiedad de la familia Bultó, en Vilanova y la Geltrú. Aquello fue el germen fundacional de una marca que todavía no tenía nombre: Joan Chalamanch, Tomás Salafranca, Josep Nomen, Josep María Nogué, Marcelo Cama, Alberto Nomen, Rafael Ariño, Félix Arseguel, Joan Prat, José Sol, Jaime Mas y Francisco López. Para Bultó, Montesa ha pasado a la historia. A partir de ese momento se iniciará una rivalidad histórica que trascenderá lo puramente deportivo y comercial. Aunque para entonces ya había otros importantes fabricantes españoles en liza, el motorista español se dividía en dos tipos: bultaquista o montesista. Cada marca tuvo su propia filosofía de trabajo y diferentes enfoques, pero los mismos objetivos, rivalizando tanto en el mercado interior como en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde la importación de motos españolas fue un negocio floreciente y muy lucrativo durante los años 60 y la primera mitad de los 70. Después, la crisis del petróleo y la caída de las exportaciones lastraron a la totalidad de la industria nacional, que cargaba con unas sobredimensionadas plantillas en unos tiempos complicados, en el periodo de la transición y los primeros años de la democracia, marcados por una enorme conflictividad laboral que, sin duda, influyó en el negativo desenlace para la industria española. Sin olvidar clamorosos errores de gestiones en muchos casos, como se reconoce en la memoria descriptiva de la compañía CEMOTO Bultaco de 1979. Casi todas las fábricas tuvieron que cerrar. Desde la Generalitat de Cataluña se realizaron diversos intentos para conseguir mantener la actividad, llegando a plantearse la fusión de diversos fabricantes en una sola marca, sin éxito. De entre las grandes, solo se mantuvieron a flote Derby, apoyada en el sector del ciclomotor, que fue la piedra angular de la industria motociclista española en esos momentos, y Montesa. El equipo fundacional de Bultaco el día de la presentación en sociedad de su primer modelo, la Tralla 101. Después de fallidos intentos de sacar adelante a Bultaco, desde negociaciones con Honda, hasta la constitución de una sociedad laboral, el Ministerio de Industria encarga a la sociedad Rato S.A., empresa de la que la familia Permanyer era accionista mayoritario, que gestione el cierre de Bultaco y Osa, aportando la cantidad necesaria para abonar las liquidaciones a sus trabajadores. Y una vez liquidadas las sociedades en 1985, Montesa se quedó con las marcas Bultaco y Osa. La familia Bultó había dejado la compañía en 1980, renunciado a la propiedad de la marca. Muchos años después, antes del fallecimiento de Francis Cox, Bultó, acaecido en agosto de 1998, Montesa cedió gratuitamente a Bultó los derechos sobre la marca Bultaco. Hay que ver las vueltas que da la vida.